Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Barón, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Este es el video para el curso de Cálculo Diferencial, donde explicaremos y veremos algunas gráficas sobre algunas técnicas de derivación para dar cumplimiento a la K de este semestre. En este video lo que haremos es explicar algunas de las técnicas de derivación, vamos a realizar algunos ejercicios y vamos a ver sus respectivas gráficas. La primera técnica que vamos a tocar es la técnica de derivación de funciones trigonométricas. La técnica de derivación de funciones trigonométricas se basa en el cálculo de las tasas de cambio de funciones como seno, coseno, tangente y sus inversas. Esas funciones son fundamentales en el análisis matemáticos, la física y la ingeniería, ya que describen relaciones periódicas y oscilatorias. Definición. La derivación de una función trigonométrica determina cómo cambia el valor de una función con respecto a su variable independiente. Por ejemplo, si tendemos fx igual a seno de x, su derivada es igual a f'x es igual a coseno de x. Ese resultado proviene de límites definidos y reglas de cálculo. Esas son algunas de las reglas de cálculo pues, más conocidas y utilizadas, aunque existen como las trigonométricas inversas y las trigonométricas hiperbólicas. Un ejemplo práctico de la aplicación de la derivación y de funciones trigonométricas en la ingeniería de sistemas es el procesamiento de señales y la gráfica de transformaciones sinoideales. Por ejemplo, un caso de la vida real puede ser el análisis de una señal periódica en un circuito digital. En ingeniería de sistemas, las señales que representan esta información como audio, video o datos a menudo se describen mediante funciones trigonométricas periódicas. Por ejemplo, que esto es cuando analizamos cómo se varía una señal, por ejemplo, al aplicar un filtro en un sistema de transmisión, la derivada nos va a ayudar a entender la velocidad y la aceleración de la señal. Para este primer caso vamos a ver un ejercicio que tomamos del libro de Stewart. Ese es el ejemplo 25 de la página 198, donde nos pide demostrar que la derivada con respecto a x de cotangente x es igual a menos cosecante al cuadrado de x. Entonces lo que primero hacemos es expresar la función en términos de seno y coseno. En este caso, cotangente de x es igual a coseno de x sobre seno de x. Aplicamos la regla del cociente. Aplicada esta regla, pues derivamos las funciones, en este caso la derivada con respecto a derivada de x es coseno de x es igual a menos seno de x. Y la derivada con respecto a x de seno de x es igual a coseno de x. Ahora realizamos la sustitución en la fórmula. Entonces la derivada con respecto a x de coseno de x sobre seno de x es igual a seno de x por menos seno de x menos coseno de x por coseno de x. Todo esto sobre seno al cuadrado de x. Ahora simplificamos. Entonces esto nos da como un resultado menos seno de x, menos seno al cuadrado de x, perdón, menos coseno de x al cuadrado, perdón, menos coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre seno al cuadrado de x. Aquí usamos la identidad trigonométrica, una de las identidades trigonométricas fundamentales que nos dice que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces, como aquí tenemos este caso, nos daría como resultado que esta es menos 1 de seno sobre, perdón, menos 1 sobre seno al cuadrado de x. Ahora luego lo que debemos realizar es expresarlo como la función de cosecante. Esto es igual a menos cosecante al cuadrado de x. O sea que queda demostrado que la derivada con respecto a x de cotangente x es igual a menos cosecante al cuadrado de x. Vamos ahora a ver su gráfica.
gráfica trigonométrica. Entonces, la relación entre ángulos y pendientes. La gráfica morada representa la cotangente de x, mientras que la gráfica verde muestra su derivada, que es menos cosecante al cuadrado de x. En el caso de querer calcular la pendiente de una rampa, se podría utilizar el ángulo de inclinación de esta. Cuando aplicamos la función cotangente a dicho ángulo, obtenemos el inverso de la pendiente. En este caso, su derivada nos daría la información respecto al cambio de las pendientes en cualquier punto respecto a la inclinación. Veamos en la gráfica morada que a medida que aumentamos el ángulo, la pendiente disminuye. Acá podemos observar ese fenómeno. En cambio, con la derivada, podemos ver que a medida que aumentamos el ángulo, los cambios en la pendiente son pronunciados hasta un punto. Luego los cambios de la pendiente son menores hasta llegar a un ángulo que es de 90 grados, donde se invierten los cambios en la pendiente. Y acá vemos este fenómeno. Ahora podemos ver la técnica de derivación de las funciones exponenciales. La derivación de funciones exponenciales es una técnica de cálculo diferencial que nos permite encontrar la tasa de cambio instantánea de una función que crece o decrece exponencialmente. Entonces, si tenemos una función exponencial de forma f de x igual a elevada a la x, donde a es una constante positiva y o sea, a es mayor a 0 y a es diferente a 1, x es la variable independiente. La derivada de esta función con respecto a x es derivada con respecto a x de a elevado a la x es igual a ax el logaritmo natural de a, donde el logaritmo natural de a es el logaritmo natural de base a. Esto quiere decir que la función exponencial a elevado a la x crece o decrece de manera acelerada dependiendo del valor de la base a. Entonces, si a es mayor a 1, la función crece exponencialmente. Pero si 0 es menor a a y esto es menor a 1, la función decrece exponencialmente. Digamos que una aplicación en la ingeniería puede ser el crecimiento de datos almacenados en la nube, que es la cantidad de datos que almacenan los servidores, va creciendo exponencialmente. La derivada ayuda a predecir el uso de recursos y optimización de la estructura. Ahora vamos a ver el ejercicio, que tomé el ejercicio 27 de la página 182. Entonces jx es igual a x elevado a la 2.4 más e elevado a la 2.4. Aquí aplicamos la regla de la potencia y derivamos la constante en este caso. Entonces j' de x es igual a derivada de respecto de x de x elevado a la 2.4, perdón, más de derivada de respecto de x de e elevado a la 2.4. La derivada del primer término pues la sacamos, que es derivada respecto a x de x de 2 elevado a la 2.4 es igual a 2.4 x a la 1 cuarto. X elevado a la 1.4, perdón. La derivada del segundo término, como es una constante, pues nos va a dar 0, porque pues este número, cualquier constante, sabemos que su derivada es 0. Finalmente tendríamos como derivada que j' de x es igual a 2.4 de x a la 1.4. Vamos a ver su gráfica. Entonces aquí en esta gráfica vemos la función dada y vemos su respectiva derivada. Entonces la función dada, que es fx, perdón, la función dada que en este caso lo podemos, para explicar la gráfica, tomaremos como ejemplo el crecimiento de las bacterias que se modela con las funciones exponenciales. Supongamos que esta función dada, que j de x es igual a x a la 2.4 más e a la 2.4, en este caso la de color verde,
va a simular el crecimiento de las bacterias con respecto al tiempo, que acá vemos tiempo y horas transcurridas. Perdón, tiempo y cantidad de bacterias. Eje de tiempo y cantidad de bacterias en el ejemplo dado, ¿no? A medida que el tiempo aumenta, o sea, en este caso, la cantidad de bacterias también van a aumentar. Y en este caso, su derivada, que es J' de X igual a 2.4 de X a la 1.4, que es la de color azul, nos mostraría el aumento de las bacterias con respecto al tiempo. Podemos ver en la gráfica que este aumento tiende a volverse lineal conforme va transcurriendo pues más y más el tiempo. Acá vemos que ya su aumento no es tan pronunciado, sino que se va manteniendo de tipo lineal, casi de tipo lineal, perdón. Ahora vemos la regla de la cadena, que es uno de los conceptos más importantes que se utilizan en el cálculo diferencial, ya que esta nos permite derivar funciones compuestas, es decir, funciones que dependen de otras funciones. Imaginemos que tenemos una función f de u, pero la variable u a su vez depende de otra variable x, es decir, u igual a g de x. En este caso estamos trabajando como una función compuesta que se escribe como h de x es igual a f de g de x. La regla de la cadena nos dice que para encontrar la derivada de la función debemos, primero, derivamos la función externa f de u con respecto a u, multiplicar por la derivada de la función interna g de x con respecto a x. Entonces, derivada respecto a x de f de g de x es igual a f' de g de x por g' de x. Aquí vemos su gráfica. Digamos que en la función dada de f de x es igual a seno al cuadrado de x al cuadrado más 1. Observamos que como toda función trigonométrica es periódica. Digamos que aquí se ve como que tiene sus periodos constantes. Sin embargo, en el rango de x menos 1,4634 a 1,4634 positivo se comporta de una manera particular a diferencia de los valores mayores, ya que es en este rango que vemos que su periodicidad no es tan grande. En los valores más cercanos a cero, el cuadrado no influye tanto en el periodo de la función. Una vez los valores comienzan a hacerse más grandes, los periodos se acortan. O sea que si en este caso, miren que acabamos viendo que se va volviendo más y más corta ese periodo. Por otro lado, la derivada, que es esta azul, muestra las pendientes de la gráfica inicial con respecto a los ángulos. A medida que los ángulos se hacen más grandes, las pendientes son mayores. Sus valores y mínimos están influenciados por el 4x, que es la de la derivada. Por eso el cambio de cada periodo es tan notorio. Acá vemos que digamos va aumentando, 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 tanto en positivo como en negativo. Se van haciendo más y más y más grandes. Por último, vamos a ver el ejercicio de la función logarítmica. Entonces yo tomé el ejercicio 25 de la página 224, donde nos dice que y es igual al logaritmo natural de x a la a sobre b a la x. Aquí lo que hacemos es aplicar la propiedad de los logaritmos, que nos dice que es logaritmo natural de a sobre b es igual a logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Entonces, aplicándola en nuestra función dada, nos dice que y es igual al logaritmo natural de x a la a menos logaritmo natural de b a la x, perdón. Aplicamos la regla del exponente, donde el logaritmo natural de x a la a es igual a logaritmo natural de x y logaritmo natural de b a la x es igual a x logaritmo natural de b. Como resultado tenemos que y es igual a logaritmo natural de x menos x logaritmo natural de b.
Ahora lo que vamos a hacer es derivar cada término. Entonces, derivada de respecto a x de a logaritmo natural de x es igual a sobre x. Y derivada de respecto a x de menos logaritmo natural de b de x es igual a menos logaritmo natural de b. Si el resultado final de la derivada es igual a y', que es igual a sobre x menos logaritmo natural de b. Vamos a ver su gráfica, que esto lo que nos indica es que esto tiene una asíntota en cero, aquí en el eje, ya que pues si reemplazamos en la x el 0, pues esto no nos va a mostrar ningún resultado. Vamos a hacer la prueba. Nos va a dar 0. Entonces esta función, como vemos en la gráfica, tiene una asíntota, ya como lo habíamos dicho, ya que si reemplazamos la x por 0, a realizar las operaciones respectivas, cualquier valor que pueda tener a o b dará como resultado logaritmo natural de 0, el cual es una indeterminación. En sus valores iniciales se nota un cambio, pero su valor conforme va avanzando va normalizándose y siempre va a tender pues a un límite, pero acá vemos que su derivada siempre va a tender a cero. Aquí lo vemos mejor, que alejamos la gráfica y vemos que tanto su derivada negativa como su derivada positiva van a tender a cero. Aquí lo que hicimos fue aplicar como una de las opciones de GeoGebra para poder graficar esto de alguna manera y que nos vaya mostrando el cambio respecto vamos haciendo modificaciones en cada uno de los términos. Espero que pues este video haya sido claro y les haya gustado. Un saludo para todos.